Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos de Refugio Zabala TV. Hoy tenemos un programa muy especial porque, como sabéis todos, hemos recibido una noticia que ha conmocionado al mundo entero. El lunes de Pascua, y no por casualidad, sino por causalidad, falleció el Papa Francisco. Ya sabíamos que estaba en un estado de salud muy delicado, que estuvo en el Gemelli pues muy mal, según nos informaba el doctor Alfieri, su médico de cabecera, pero aún así nos sorprendió a todos su fallecimiento, porque el día anterior, como sabéis, estuvo despachando con el vicepresidente de Estados Unidos y aprovechó, por cierto, para lanzar su mensaje, ¿no? Su mensaje en favor de los migrantes, ¿no? En ese contenido social, ampliamente social, que ha caracterizado el pontificado del Papa Francisco. Y como no queremos repetir lo que ya sabéis, queremos hacer un programa distinto, queremos también conmemorar que ya hemos excedido de los 250.000 suscriptores en el canal, y eso hay que celebrarlo también. Pues vamos a hablar de un tema muy curioso, ¿no? Vamos a hablar es un tema que yo he investigado desde hace muchos años. Concretamente, ahora os leeré un artículo muy breve, no os voy a aburrir, que escribí, que publiqué en el año 2012, el 23 de julio concretamente, y es sobre el último Papa y las profecías, ojo, de un santo de la Iglesia, de San Malaquías. Profecías que son de sobra conocidas hoy día en el Vaticano y que nos hablan pues de que de la lista de 112 papas elaborada en su día por San Malaquías, según él, ciñéndonos estrictamente a sus profecías, el Papa Francisco sería Petrus Romanus, Pedro Romano, y sería el último de esos 112 papas. Os voy a leer brevemente el artículo que yo escribí, como os decía, que dice así: ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de San Malaquías? Las profecías de este gran santo, canonizado, ojo, por el Papa Clemente III en julio de 1199, cobran hoy una rabiosa actualidad pese al tiempo transcurrido. San Malaquías, ángel del Señor etimológicamente, nació en 1094 en la localidad irlandesa de Armagh, de donde fue arzobispo. Se le atribuyen numerosos milagros en vida, pero de entre todos sus carismas sobresale hoy más que nunca el de la profecía. Acertó incluso el día exacto de su propia muerte. Acaecía el 2 de noviembre de 1148, según nos cuenta San Bernardo, otro de los grandes santos en la historia de la Iglesia y muy mariano, por cierto. De todas sus profecías, la más célebre es, sin duda, la de los 112 papas de la Iglesia Católica, a quienes motejó con un lema alusivo a su procedencia geográfica, nombre, escudo de armas o cualquier otra nota singular, desde Celestino II hasta el último pontífice, Pedro Romano, en cuyo papado, según Malaquías, tendrá lugar la gran tribulación previa a la segunda venida de Cristo. Ante su sentido profético cayó rendido nada menos que Onofrio Pambino, uno de los más reputados historiadores del siglo XVI, corregidor y revisor de la Biblioteca Vaticana. ¿Qué decía San Malaquías, por ejemplo, del antepenúltimo Papa de la Iglesia Católica, futuro Juan Pablo II, hace más de 8 siglos? Sin conocer su identidad, San Malaquías atribuyó entonces a Karol Wojtyła el lema de Laboris Solis, del trabajo del sol. ¿Y qué hizo Juan Pablo II sino trabajar hasta la extenuación por Cristo durante todo su pontificado? Advirtamos que en tiempos de San Malaquías la creencia común era que el sol giraba o viajaba, entre comillas, en torno a la Tierra, y no al revés, exactamente como hizo incansable siempre el llamado Papa Viajero. Para los más escépticos, añadiremos que los días de su nacimiento y de su funeral hubo eclipses solares.
¿Y cuál fue el lema asignado por Malaquías a Benedicto XVI, penúltimo papa de la Iglesia? Gloria Olivae, la gloria del olivo. Recordemos que Ratzinger adoptó su nombre papal inspirado en San Benito de Nursia y Benedicto XV, y la Orden de los Benedictinos, conocida también por el apelativo de Olivetana, tiene como lema Pax, la misma paz asociada tradicionalmente al olivo. El propio Ratzinger explicó en su día: he querido llamarme Benedicto XVI para relacionarme idealmente al venerado pontífice Benedicto XV, que ha guiado a la Iglesia en un periodo atormentado por el primer conflicto mundial. Fue valiente y auténtico profeta de paz, y actuó con extrema valentía desde el inicio para evitar el drama de la guerra. Malaquías tiene una vez más la clave al profetizar. Durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma reinará Pedro Romano, Petrus Romanus, quien alimentará a su grey entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Fin. Se cierra comillas. Bueno, esta es el artículo que yo escribí después de cotejar un sinfín de libros, entre ellos este, que es una auténtica joya y rareza bibliográfica, publicado en 1923 por don Rafael Pilluán, doctor en Sagrada Teología, El siglo XX y el fin del mundo. Es un libro muy revelador que tuve oportunidad de consultar hace 13 años para componer este artículo, y que es un libro del que bebe precisamente un libro ya célebre de Igartua sobre las profecías de San Malaquías, muy posterior. Os he traído también una serie de libros que hablan, por ejemplo, del fin del mundo, este libro publicado en el siglo XIX, ¿no?, que también me sirvió de fuente y que es un opúsculo más que un libro de singular interés, ¿no? Hay otro libro que es El fin de los tiempos. Distingamos: el fin del mundo tiene que ver con la parusía, el fin de los tiempos es cada uno estamos en nuestro fin de los tiempos, ¿no? Es decir, nuestra generación, todos nos moriremos y para nosotros será el fin de los tiempos, el fin de los tiempos, efectivamente. Que este lo escribió el padre Urrutia, que es un libro también, yo creo que de cabecera y de consulta obligada, ¿no?, para hablar de estos temas. Tenemos una historia de los papas muy interesante también, de Frederick Beimond. Y hay un libro especialmente importante también, que es El fin del mundo y los misterios de la vida futura, de Charles Armignon. Este fue un libro de cabecera nada menos que de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Jesús. Es un libro muy importante y muy revelador. Conferencias que Charles Armignon, el abate, pronunció en el siglo XIX a finales, ¿no? Son muy reveladoras. En fin, hay muchos libros: Las profecías y el fin del mundo, Los pliegues de la tiara, en fin, Las profecías de Nuestra Señora de la Salet, El fin del mundo, en fin, valga la redundancia, El reloj del fin del mundo, Nostradamus descifrado también, que se empieza a hablar ahora en los medios de comunicación de Nostradamus. Yo particularmente me quedo con San Malaquías, que para eso es un santo de la Iglesia, reconocido por San Bernardo además. Y luego hay 4 libros en los que yo me he ocupado particularmente de este tema, ¿no? Lo digo porque, bueno, ha fallecido, como sabéis, el Papa Francisco, y ahora se abre un periodo, digamos, de incertidumbre, de expectativa, también de esperanza, por supuesto, para los católicos, porque creemos firmemente que es el Espíritu Santo, el Santo Paráclito, el que ilumina a los cardenales a la hora de elegir al pontífice durante el cónclave, ¿no? Uno de estos libros, que yo creo que es un libro que se sigue reeditando ahora, El secreto mejor guardado de Fátima, donde hago alusión pues a muchas de las cosas que están pasando hoy día. Los últimos tiempos ya están aquí, que son 8 horas de conversación con la vidente Jacinta de Garabandal. El reloj del Apocalipsis, con HarperCollins, que es otro libro que me ha dado mucho que aprender, ¿no?, porque he consultado pues las profecías del Antiguo Testamento, muchas de las cuales, como sabéis, se cumplen en el Nuevo,
y este libro que publiqué con Plaza y Janés, Papas, que es un recorrido por toda la historia de los romanos pontífices, ¿no? Desde el primer papa, desde Pedro, ¿no? Así que yo creo que va siendo hora de que dé paso a nuestro panel de invitados de lujo, a nuestra mesa de expertos. Y yo creo que la mejor forma de comenzar es con Viviana Greco, que está ahora mismo en el Vaticano. Y la verdad que es un lujo, Viviana. Somos todo oídos. Danos un poco la última hora. ¿Qué está sucediendo en el Vaticano? Hay muchas personas. ¿Cómo ha afectado esto? ¿Qué se está haciendo ahora? Se está preparando el funeral, me imagino, del Papa Francisco. Sí, hola, hola a toda la audiencia, José María. Mira, aquí está el Vaticano. Hoy es un día diferente. Ayer yo vine era el día de Pascueta aquí, el día del Ángel, y bueno, había otro clima. Hoy ya hay un clima de muchos peregrinos, mucha gente. Están también haciendo los preparativos para este funeral del Papa Francisco aquí. Y bueno, también preparando todo en tiempo récord para el día sábado a las 10 de la mañana, que sabemos que va a ser este funeral de Estado. Por primera vez el Papa va a ser trasladado a otro lugar que no sea la Basílica de San Pedro. Sabemos que va a ser sepultado en Santa María la Mayor, ahí para quien conoce Roma, cerca de la estación Termini. Así que eso también es otra cosa de la que tiene que la logística, pensar la policía y toda la seguridad de esta ciudad, porque sabemos que van a venir jefes de Estado como Donald Trump, Zelensky, Javier Milei, el presidente argentino. Y así que hay muchos preparativos. Cuando murió Juan Pablo II, llegaron 1 millón de personas aquí a Roma, y así que no se sabe qué cantidad de gente va a venir. Recordemos que la semana que viene se mantiene el jubileo de los adolescentes, no así la canonización de Carlo Acuti, que fue suspendida. Y bueno, ya gente que va a venir por eso, y más la gente que se va a sumar a este momento histórico de la Iglesia Católica. Así que podemos observar aquí la gente. Hay muchísima prensa internacional. Hoy hablaba con gente chilena, colombiana, bueno, muchísima gente de América Latina, porque además se nos va el Papa, el primer Papa venido del fin del mundo, de América Latina, aunque sí de origen italiano. Y la gran incógnita es ahora cuál va a ser Te has quedado congelada un del poco. Espíritu Y eso que Santo luce un sol para espléndido ahí en que el Vaticano. el elegido sea el Papa que la Iglesia necesita en estos tiempos. Muy bien, la verdad que nos has hecho una crónica de ambiente estupenda, Viviana, te damos las gracias de verdad. Y bueno, tú notas, Ahí percibes. muestro más o menos todo. Yo estoy ahí a un costado de la basílica porque no se puede entrar, solo se puede entrar con el escáner, con la seguridad. Eso ayer estaba la plaza abierta. De hecho, yo participé a las 19:30, se hizo un rosario para pedir por el alma del Papa. Fue muy bonito, muchísima gente se acercó, porque cuando fue el momento del Ángelus sonaron las campanadas de la Basílica de San Pedro por 25 o 30 minutos en señal de luto. Y mucha gente, tengo que decir que ayer llegaba, porque era fiesta aquí el Día del Ángel, llegaba y se enteraba aquí del fallecimiento del Papa Francisco. Se han enterado ahí, fíjate. Muchos turistas sobre ¿Has, todo, que están desconectados de has todo lo tenido, que es. Viviana, has tenido oportunidad de pulsar la opinión? Hay personas que están ahora mismo, pues, claro, conmocionadas todavía por la noticia inesperada del fallecimiento del Papa, pero también hay cierta preocupación, ¿no? Por el Hay futuro mucha de la Iglesia. preocupación, hay mucha preocupación por quién puede ser el sucesor. Yo quiero decir que aquí en Italia quieren otra vez un papa italiano, que no lo tenemos de Juan Pablo I, porque los otros papas han sido todos, bueno, el Papa Juan Pablo II polaco y el Benedicto XVI alemán, y bueno, el Papa Francisco. Así que quieren volver al del Papa italiano, pero también se mira un poco a estos candidatos que hay, como el filipino, Tagle, por ejemplo, o los papas de África también. No se sabe lo que va a pasar, porque recordemos que cuando fue el conclave pasado, el Papa Bergoglio no estaba dentro de los candidatos, digamos, a ser elegido Papa, y nos sorprendió a todos.
Así que puede ser nuevamente una sorpresa esto. Suele serlo. De hecho, las quinielas nunca se aciertan porque con Wojtyła pasó lo mismo, ¿no? Nadie esperaba que saliese elegido y al final tuvimos el Papa polaco, ¿no? Eh, Así es. Así que creo que tenemos que rezar mucho como, bueno, como hijos de Dios, como fieles de la iglesia. Eso es lo que decía también, recalcaban las monjitas ayer, hermanas que yo entrevisté, y confiar en el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que va a elegir finalmente a través de los cardenales, está la fumata bianca, el nuevo sucesor del Papa Francisco. No se sabe, quizás sea un Francisco II también, ¿eh? Puede ser o puede ser con otro nombre. Francisco II, sí, es verdad. No se me había ocurrido. Sí, porque nosotros le decimos Francisco porque es el primero, pero si hay un Claro. segundo va a pasar a ser Francisco primero. Oye, Así es. Viviana, podremos contar contigo en los funerales, ¿no? Del Sí, sí, Papa. sí, yo estaré acá Que por cierto, se en la están basílica, empezando a... no me muevo de aquí, inclusive mañana seguramente vendré también a dar el último saludo al Papa Francisco, que fue muy cuestionado, pero bueno, con el tiempo se va a ver lo que hizo de bien en la iglesia. Bueno, todos los papas en cierta manera han sido cuestionados, ¿no? Siempre ha habido discrepancias, ¿no? Lógicamente, cuando un papa habla es cátedra, pues habla es cátedra y no hay más que hablar. Pero bueno, hay a lo mejor distintas opiniones en aspectos o en detalles que no afectan en modo alguno a la doctrina católica, ¿no? Es Es decir, y así. Puedo sumar, eso ha José pasado. María, una amiga mía que está aquí, que es italiana y que también está dentro, que es periodista, a ver que te dé su opinión, que Hola, Hola, acaba de ¿qué llegar. tal? hola, ¿qué ¿Cómo te tal? llamas? Yo me llamo, soy de Italia, pero tengo un origen argentina, de Buenos Aires. Qué bueno, qué bueno. Igual que el Papa Francisco, Un ¿eh? gusto Compatriota. conocerte, un Igualmente, gusto de verdad. conocerte. ¿Qué nos Me da puedes lástima contar? que nos conocemos en este momento muy, muy triste para nosotros, para todo el mundo. Estamos realmente sin palabras porque eh, Tenéis poca cobertura ahí, ¿verdad? Se te ¿Cómo? queda la imagen congelada, la imagen congelada. Tenéis poca... Ah, la Ahora, imagen. Bueno, sí, ahora. debe ser que aquí también los móviles no están funcionando bien porque hay mucha Claro, saturación claro, de claro. todo lo que es la Eso está ahora prensa, mismo. así que debe ser eso de la conexión. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos contabas? Perdona, sigue. Y no, decía que estamos muy, muy aficionados a este Papa, que nos dio muchísimo. Yo tuve la ocasión de conocerlo el año pasado en una visita personal, una audiencia personal, y para mí fue realmente impactante conocerlo de persona y poder hablar algunos minutos con él. ¿Qué te llamó Eh, más la es atención una de... persona, es un papa, fue un papa y será un papa de lo más humilde, de lo más cercano a la gente, lo que nos deja es seguramente esa manera de ser simple, de estar al lado de la gente y de mostrar toda su pasión y la pasión argentina que tenemos nosotros, que yo me siento muy, muy, muy argentina porque mi mamá es argentina, mi familia es argentina, así que mm, comparto con ustedes nuestra nacionalidad. Hablábamos hace un momento del posible sucesor del Papa Francisco, Del posible la incer- sucesor, es de la verdad. incertidumbre que se ha creado, ¿verdad? De esa inquietud, ¿no? Que compartimos todos. ¿Cómo ves tú esto? ¿Quién puede saberlo? Solamente el Espíritu Santo, esperemos que Buena dé respuesta. la iluminación justa a los A cardinales. los cardenales, lo que hablábamos Que antes, que tenemos que rezar tenemos mucho que rezar mucho como fieles para que él ilumine a los cardenales el Espíritu Santo y que se elija el mejor papa que en este momento. Muy bien, muy bien. Bueno, se nos ha ido la conexión con el Vaticano. La verdad es que
Ya nos advertía Viviana Greco que tenía poca batería en el móvil y bueno, ha dado de sí para hablar de lo más importante, nos ha hecho esta crónica de color y ahora pues ya no puedo tardar más en presentaros a nuestros dos invitados de lujo, Alberto Ramírez, director y fundador de Exaudi, de una de las agencias de noticias, ¿verdad, Alberto?, más importantes eh, del Gracias. mundo católico. Bueno, un placer, José María, una vez más. Aquí estamos. Es verdad que con una triste noticia, con el fallecimiento del Papa Francisco, pero hay que ser justos. Es decir, ha sido un pontificado en el que el pobre Santo Padre ha recibido mucha admiración, pero también mucha tensión y crítica, ¿no? Precisamente por estos 12 años de gestos proféticos, reformas internas y esa clara opción que él tenía por los más pobres, ¿no? Bueno, la sinodalidad, la opción por una iglesia en salida. Bueno, yo creo que ha estado más en el enfoque pastoral por encima del normativo este Santo Padre, ¿no? Así que, bueno, pues no todo el mundo le ha querido lo que se merecía y yo creo que ahora sería justo reconocérselo estos 12 años de haber guiado la iglesia y habernos llevado a todos hasta el punto en el que estamos, ¿no? Es una pena que porque ya estamos en sede vacante, desde ayer por la tarde, el Camarlengo ya ha asumido sus funciones transitorias y bueno, esperemos que el conclave empiece pronto, ¿no? La gran pregunta es ¿quién será el próximo pontífice? Bueno, Ahora, pues ahora, ahora, veremos. ahora hablamos sobre eso, Hablaremos Alberto. de ello, Voy a efectivamente. presentar a Álvaro de Juana. Bueno, yo creo que no hace falta que le presente porque le conoceréis muchísimos, sobre todo en España, ¿no? Porque él ha estado muchos años en 13 TV y ha estado pues conduciendo el programa Eclesia, ¿verdad? Álvaro, y ahora estás de Vale. director de comunicación de la diócesis de Getafe, en Madrid, ¿verdad? Eso es. No he dejado mi lado de periodista más plumilla, digamos Lo así, porque sé, hago algunas cositas todavía para quitarme el gusanillo, ¿verdad? lo Eso que llevas en siempre la tenemos sangre. ahí. Eres un periodista de raza, Sí, ya sí, lo creo. sí, sí. He tenido oportunidad de comprobarlo las veces Muchas que has gracias. tenido la gentileza de invitarme al plató de 13 TV a Bueno, departir. fíjate. Era como estar en familia, ¿verdad? Sí, señor. Yo lo Sí, echo se de menos, creaba. ¿eh? Es decir, pero bueno, Bueno, y te deseamos, lo decíamos fuera de plató antes, que te recuperes bien porque has tenido un accidente de tráfico y sí. aprovecho para que nuestros 250.000 suscriptores también pues recen una de María por ti, ¿no? Para que Muchas gracias. eh, Una de esas cosas que piensas que nunca te va a tocar, ¿no? Nunca me he dado un golpe con el coche, nunca me ha pasado nada. Pues bueno, una cosa ahí un poco, un accidente múltiple, así una tormenta de granizo, una cosa inesperada, hace justo una semana. Y bueno, pues tengo alguna cosita aquí, algún daño, pero bueno, nada. yo te veo bien, Bueno, ¿eh? podía Te haber veo sido bien. algo, sí, Con fíjate, sí, sí. nuevos, con bríos y con ganas de seguir adelante y vas Sí, a dar mucha aquí guerra, o estamos, sea, a porque no has tope. parado de darla. Bueno, Alberto, ibas a comentar el tema de la sucesión. ¿A ti este tema te inquieta? No, la verdad es que yo estoy muy tranquilo, es decir, que la confianza plena en todo el procedimiento, en estos 2000 años de historia, los 266 papas, así que, oye, vamos adelante y hay que rezarlo, es un momento de oración, ¿no? Es verdad bueno, pues hoy ha sido el primer consistorio ya, la primera reunión de los cardenales que ya están en Roma. Bueno, que lo que se trata es, pues, no solo de una continuidad o ruptura, sino de discernir de verdad quién puede guiar la Iglesia en este momento, pues, de cambios globales, de fragmentación cultural, de hambre de sentido. Es decir, hay mucha inquietud espiritual en todo el mundo, así que es un gran momento, ¿no? Y frente a la pregunta de quién puede ser el próximo papa que hacías antes a ¿Tú Viviana tienes algún favorito o alguien y a que te su amiga. gustaría a ti? A ver, favoritos, pues no lo conozco a todos los cardenales, pero es verdad que a mí me gustaría salir fuera de Europa, me gustaría mucho, mucho. Yo todas esas opciones que hablan de Asia, de África, yo creo que es todo un reto, ¿eh? E incluso un norteamericano, o sea que no A ti descarto absolutamente nada, te ¿no? gusta el cardenal Tagle, creo, ¿no? Cierto. Pero está muy feo decir eso. Es decir, tener favoritos, además lo habéis dicho antes, ¿eh? O sea, en todas las quinielas que ha habido siempre, luego al final nunca ha resultado nada, ¿no? Pero es lo que te iba a decir. Yo creo que hay tres escenarios posibles para situarnos un poquito todos, ¿no? Continuar con esta reforma que ha iniciado Francisco, es decir, un cardenal que tenga una sensibilidad pastoral, una visión global,
Y lo que te decía, América, que si venga de América, de África o de Asia, es decir, que refuerce el camino sinodal, pero quizás con una mayor institucionalización y claridad doctrinal, ¿no? Es decir, que no caigamos en esas declaraciones que había a la salida del sínodo, que no quedaba claro si nos decían una cosa u otra, ¿no? Sino, bueno, esa continuidad reformista, ese sería el primer escenario, quizás. El segundo, quizás un recentramiento teológico, como dicen algunos, ¿no? Que un papa que conserve aspectos del espíritu de Francisco, pero con un énfasis mayor en la doctrina, la liturgia, la identidad católica, frente a la confusión actual fuera de la Iglesia, o quizás en algunos aspectos o en algunos ámbitos de la Iglesia, ¿no? Y la tercera, que es la que más me gusta de las tres opciones, es la sorpresa del Espíritu Santo. Es Claro. decir, como ha sucedido con Juan XXIII, con Francisco, con Boitila, como decías antes, pues que de repente salga un perfil absolutamente inesperado, humilde, santo, con capacidad de unir a un mundo esencialmente fragmentado. Es decir, que el Espíritu Santo nos dé una vez más la gran sorpresa. Yo creo que eso puede ser algo maravilloso, ¿no? Álvaro, comentaba Alberto precisamente pues que el nuevo papa pues fuera un continuador de alguna manera del pontificado, ¿no? De estos 12 años de Francisco. Y ahí hay un dato que yo no sé si es baladí o no, yo creo que no. Y es que de los 252 miembros del colegio cardenalicio, 149, si no me equivoco, corregidme que vosotros sabéis mucho más que yo, han sido nombrados por el Papa Francisco en vida, ¿no? Mm. Sí, ¿Eso qué bueno, significado tiene? Ante un cónclave, ¿qué significado? dicho de una forma coloquial, pues que son de la cuerda de Francisco, es decir, son más estilo Francisco. Ahora, eso no quiere decir tampoco nada, ¿eh? Porque, bueno, aquí una característica, digamos, del Colegio Cardenalicio ahora mismo es que entre ellos no se conocen mucho, ¿no? Porque son de lugares tan remotos que han coincidido muy poco, han coincidido en algún consistorio, los que han podido ir, hay algunos que quizá no han podido reunirse. Quizá no les haya dado mucho tiempo a hablar, ¿no? Se conocen más por tema de medios de comunicación, de verse en internet y de a ver quién es este, de dónde sale, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho en su vida? Y luego, pues podríamos decir de algún sínodo también, ¿no? A lo largo de estos años, pero tampoco se conocen mucho. Entonces, yo creo que Así es. vamos a ver si es rápida la elección o no. Sabéis que primero hay una votación un poco de sondeo el primer día, luego ya hay dos por la mañana, dos por la tarde, eh, y puede costar un poco más, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieran y lo que hablen estos días en las congregaciones generales, que ahí ya se ponen un poco los puntos. De hecho, Francisco, no sé si os acordáis que luego reveló en multitud de entrevistas y conversaciones que fue en esas congregaciones generales, en esos encuentros entre los cardenales, una vez que Benedicto XVI ya había renunciado, donde se pidieron una serie de cosas que él dijo que había luego desarrollado como la reforma de la curia. Entonces, seguramente salgan estos días cosas en las congregaciones generales que el nuevo Papa tenga que tomar y para que el nuevo Papa las coja, tome nota, pues ya se vaya configurando un poco, cada uno vaya diciendo, uy, pues mira, este asiático lo puede hacer bien, o este de no sé dónde lo puede hacer bien esto, o bueno, dependiendo de qué es lo que salga y de esas prioridades y de lo que piensen ellos, ¿no? Como digo, el mismo Francisco dijo, a mí me han pedido reformar la curia, es una de las cosas sobre las que se ha discutido en esas congregaciones generales. Se discutió, pues yo es lo que he hecho, ¿no? Entonces yo creo que ahí está una de las claves, pero luego, pues bueno, pues como digo, es que no se conocen mucho entre ellos, ¿no? Porque Ese es Francisco un ha tema, hecho tan universal el colegio cardenalicio. es un tema importante al hilo de lo que comentaba Alberto, ¿no? Que ya se han iniciado esas conversaciones entre los cardenales en Italia, pero ¿qué pasa con el resto de Que los todavía cardenales que todos no están en lugares están, no habrán remotos? llegado todos, claro, no habrán llegado Claro, todos, o Sí. sea que a lo largo del día se irán incorporando también. Exacto, y claro, además es claro. muy divertido, ¿verdad, Álvaro? Estar en la Plaza de San Pedro y ver, cruzarte con los cardenales, porque mientras están en estas reuniones, te los encuentras por el Vaticano paseando, puedes hablar con ellos, es muy divertido. Mientras no se encierren en el cónclave, te los puedes encontrar por cualquier sitio. O sea, yo recuerdo el cónclave de Francisco, ¿verdad? Yo creo que estabas tú también, Álvaro, en Roma. Te ibas encontrando cardenales, uno que iba en bicicleta, otro que iba andando. O sea, y podías charlar con ellos amigablemente sin ningún tipo de problema. O sea, bueno, pues, es un momento apasionante en el Vaticano en este momento.
Y José Hay María, creo que son 253 cardenales los que hay en total. 253. Creo que en total son 253 y electores 138. 138 electores, Eso es. 149 nombrados por Francisco y 253 en lugar de 252. Está muy bien hecho la precisión. No, no, pero simplemente, bueno, digo, porque la lista es interminable y pienso lo mismo que Álvaro, como la lista, o sea, perdón, las procedencias son tan dispares, es verdad que no se conocen. Así que, bueno, va a ser apasionante, va a ser un momento muy ¿Cómo, bonito, Luego hay cómo, porque muchas cómo? vamos, diferencias de edad también, perdón, Sí, ¿no? muchas, Porque hay diferencias muchas de edad. periodistas diferencias que de... son muy jóvenes, algunos de Sí, ellos, y otros sí, que están ahí en el límite o que ya tienen su edad. Francisco es Claro. exacto, también mayor. Él mismo, de hecho, en sí, alguna entrevista, en una de las primeras a Enrique Zimmerman, él decía, bueno, como bueno, por la seguridad de no llevar el vehículo blindado, el papamóvil, ¿no? Con el cristal, etcétera, decía, bueno, ya como para lo que me queda, que luego han sido 12 años, ¿no? Pero él mismo decía eso. efectivamente. Entonces, bueno, yo ya tengo una edad, pues, claro, dependiendo qué quieren, un pontificado largo o uno corto, uno de transición o, si hablamos de uno de transición, bueno, pues ahí tenemos a Parolin, ¿no? Pietro Parolin, al secretario de Estado, que ha estado 12 años al frente de la Secretaría de Estado, 12 años, o sea, no Ujú. tanto mucho, o sea, en el sentido de que con todo lo que ha sido este pontificado no ha cambiado Francisco, no le ha cambiado por otro, ¿no? Que podría haber sido perfectamente, porque Y normalmente que siempre hay está, que varios, está en las hay un quinielas, relevo, sin embargo, por razones claro, obvias. entonces, Claro. por ejemplo, con Benedicto XVI yo creo que pasó un poco así. Benedicto yo creo que era un poco de transición, ¿no? Porque contentaba a todos, digamos, conocía muy bien cómo funcionaba el Vaticano, había estado muy cerca de Juan Pablo II y bueno, pues podía ayudar después de un papa como fue tan carismático y tan fuerte y tan bestial, tan importante, Juan Pablo II, pues a llevar adelante la barca de Pedro. Que fue quizá el papa más joven, ¿no? De los últimos papas elegidos, ¿no? Electos. Porque no sé por qué tiene que ser mayor el papa. Yo eso tampoco lo acabo de Sí es. entender, ¿no? Bueno, en la lista, hoy hemos publicado la lista completa con las edades y procedencias En y hay Exaudi. unos cuantos, sí, en Exaudi, entre 50 y 56 años, ¿eh? El promedio de edad es verdad que ronda entre los 70, 68, 72, pero hay unos cuantos cardenales entre los 50 y los 58 años, Y cosa que es muy interesante. contempláis vosotros la posibilidad de que haya el primer papa negro. Podría ser, es que digo, es una Porque hay muchas posibilidad. personas que hablan, ¿no? Del cardenal Turkson, Sí, ¿no? De sí. Ghana, que además es, bueno, estuvo muy cerca de Francisco, ¿no? Bueno, y también Mm. de Benedicto, ¿eh? Lo decía yo esta mañana en Sí, También de otro es Benedicto. verdad. programa, en Telecinco también, con Ana Rosa Quintana, pero es que estuvo muy cerca de hecho, yo creo que es nombramiento y creación de Benedicto. Luego Francisco le ha De mantenido Benedicto, sí. ahí, o sea, ha conocido, digamos, dos estilos de pontificado. Yo también esta mañana decía una cosa que me gusta mucho, es que la persona es el estilo. ¿No? Que Sí, decía una persona, también no voy a decir quién, bastante importante en la iglesia. La persona es el estilo y es lo que marca, ¿no? Al final cada uno tiene su estilo y eso marca también el pontificado y las maneras de hacer, las formas de hacer, ¿no? Cada uno pues ha tenido su estilo, pero Tarkson o Turkson, pues ha vivido estos dos pontificados y ahí se ha mantenido, ¿no? También. Oye, ¿qué opináis así es. vosotros de las profecías de San Malaquías que comentábamos al principio? Bueno, es curioso porque uno habla de Pedro, ¿no? De los Pedros. Sí, sí. Claro, o sea que Pedro sí. Romano, Ahora que el hablábamos de un 112, el Pedro, último. El Sí, claro, último eso papa. Es es. decir, que según San Malaquías, que no se ha equivocado hasta ahora, el Papa Francisco sería el último papa de la Iglesia ya antes de lo que se avecina, ¿no? Es Hombre, desde luego. cierto, porque además dice San Malaquías, no lo digo yo, dice San Malaquías que durante el pontificado de este Petrus Romanus, es decir, según él, Francisco, pues habría momentos turbulentos, habría persecuciones. Ha habido persecuciones en Nicaragua, en los cristianos coptos, es decir, ha habido mucha persecución, mucha sangre, muchos mártires en pleno siglo XXI, aunque parezca mentira, ¿no? Y luego ha habido también, pues, ¿por qué no decirlo?, una división latente en el seno de la Iglesia, ¿no? Es decir, la Conferencia Episcopal Alemana, por ejemplo, ¿no? Que ha plantado cara en algunos momentos al Papa Francisco y el Papa Francisco se ha mantenido firme en todo momento con la Así doctrina es. católica.
así es, así y no ha es, así es. transigido. Es decir, entonces, claro, yo leyendo, ¿no?, a San Malaquías digo, oye, esto, ¿qué pasa? Que nos vienen tiempos difíciles. A ver, José María, el propio Papa Francisco, él mismo lo señaló, lo denunció, como queráis decirlo, que ha sido la época de la Iglesia en la que más mártires estaba habiendo. O sea que es increíble la cantidad de asesinatos que hay por parte, bueno, contra el mundo católico y contra el mundo cristiano, ¿no? La unidad interna de la Iglesia es absolutamente evidente, pero ya no solamente en Alemania, sino en el resto de los continentes. Hay una crisis de fe en Occidente, secularización, indiferencia religiosa, Apostasía, que eso lo señala San apostasía, Malaquías también, claro. efectivamente. Y el Papa, pues frente a toda esta guerra, pobrezas, ideologías deshumanizantes, lo que ha hecho ha sido un testimonio de caridad y de verdad permanente. O sea, realmente se ha convertido en una referencia moral a nivel global. Y por supuesto, yo perdonadme, pero retomo lo que decía Álvaro, la reforma de la curia y la transparencia me parecen fundamentales, fundamentales. O sea, esto de llevamos 47 años sin un papa italiano y tiene que volver a ser italiano, espera, 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 no estamos hablando todos del Espíritu Santo, o Claro. sea, por favor, o sea, hablemos bien, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que recuperar todo ese argumento y volver otra vez al origen de la Iglesia y a lo que consideramos, ¿no? Hoy os puedo contar una anécdota. En la comida mi hija me ha preguntado, papá, ¿tú cuántos papas has conocido o has vivido? Y le digo, hombre, mejor decir cuántos has vivido que cuántos has conocido, porque si no, aquí delatamos algo, ¿no? Pero 5 papas. Porque yo en el 78 ya había nacido, era un crío, pero ya había nacido, con lo cual verdaderamente es apasionante, ¿no? Pablo Pero VI hasta hoy, 5. efectivamente, así que, bueno, pues simplemente, oye, a mí me encanta una frase, no sé si recordáis de San Juan Pablo II, que decía, el Papa muere, pero Cristo nunca muere, ¿no? O Cristo no muere, me parece que era exactamente, ¿no? La palabra de San Juan Pablo II. Entonces, pues no es un lugar vacío, aunque estemos en sede vacante, para la Iglesia yo creo que es un tiempo de oración, de esperanza, de discernimiento, o sea, es un momento muy bonito, porque yo recuerdo el cónclave de Francisco, en el momento que se dijo el extra omnes, se cerraban las puertas y empezábamos el cónclave en Roma, claro, nos llegaban WhatsApps, ¿no? De amigos, hermanos, familiares, oye, ¿y ahora qué? Ahora rezar con mucha esperanza y veremos qué ocurre, ¿no? Hasta que salió Tugón al balcón y dijo, habemos papam, digo, con la chimenea y todo, ¿no? Pero que creo que es un momento apasionante. José María, final de los tiempos, por iniciar a la pregunta que hacías, son tiempos muy, muy revueltos en No, muchos no, aspectos. no el fin del mundo, ¿eh? No el fin del mundo, No, que es no, 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 otra no, cosa, no, ¿no? no, 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 Y que no. cuando Te he hablas del... entendido. Ahí se crea una confusión, ¿no? Hay Sí, muchas sí, personas que preguntan, oye, ¿pero qué estás hablando? ¿Que se va a acabar el mundo? sí. No, no, de No, ninguna no, manera. no. No, Pero mi sí madre que va a dice haber con... tiempos muy Sí. difíciles, ¿no? Mi madre dice Y, con mucha gracia que el demonio está muy, muy presente y muy activo. bueno, por cierto, el Papa Francisco yo creo que es uno de los que más han hablado del demonio, precisamente. Efectivamente, efectivamente. Claro, es Acordaros que... del primer acto que se hizo en los Jardines Vaticanos, estando los dos papas, fue la inauguración de la estatua del Arcángel San Miguel, en una de las plazas de los Jardines Vaticanos. Y luego, ¿cómo se ha sentido solidarizado de alguna manera en esa persecución que ha sufrido durante su pontificado con el Padre Pío, al cual, bueno, eligió, ¿no? En el año de la misericordia, ¿no? ¿Eh? Ujú. Y le hizo transportar, ¿no?, el cuerpo del Padre Pío desde San Giovanni Rotondo hasta Roma, ¿no? Y en ese sentido él ponía como ejemplo al Padre Pío, ¿no?, que era objeto de calumnias, de persecuciones por parte de los que estaban en su propio barco, que es la persecución más dolorosa de todas, ¿no? Y en ese sentido, pues Francisco ha cogido el testigo, ¿no?, del Padre Pío, estuvo Pues además mira, varias veces en San Giovanni Rotondo él. el que toma el nombre es San Francisco de Asís vivió también una incomprensión por parte de la Iglesia, del mismo pontificado de aquel entonces, ¿no? La historia iba, no se sabía muy bien lo que era, lo que estaba haciendo este hombre, San Francisco de Asís, era un loco, era un tal, ¿no? Quiero decir, y Francisco elige también ese nombre, ¿no? O sea que al final, quizá al ser católico cristiano, lo de las incomprensiones, la persecución va un poquito en ello, ¿no? O sea, como uno no se puede escapar de eso. Bueno, hablando de Francisco,
No ha sido el papa viajero por excelencia como lo fue Juan Pablo II, evidentemente, pero sí ha viajado mucho. Sí. No sé cuántos viajes ha hecho, si ciento... 47 internacional, 47. A ver. ¿cuán- ¿Cuántos países ha estado? En ciento y pico países, ¿no? ¿Puede ser? ¿O me estoy A ver, equivocando? porque Sí, tengo una vamos. Vosotros sabéis más que yo. 59 países. 59 países. 59 países. Pero ¿a ti no te parece, Álvaro, que él nos ha dejado viendo el sueño incumplido de poner los pies en Moscú, de ser el primer papa en la historia de la Iglesia Ah, que visitaba Rusia? Bueno, y él lo ha seguro. dicho Cuando mucho. además, Claro. curiosamente, Putin es el jefe de Estado que más veces ha estado en el Vaticano. Mm. 3 veces con Francisco, otras tantas con Benedicto XVI y con Juan Pablo II. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que hablaba de Ucrania, Rusia, se generaba tal polémica porque no eran Sí, comprendidas así sus es. palabras, porque sabemos que Francisco también habla de una forma muy natural, hablaba muy natural, muy Mm, espontánea. Entonces, al final se quejaba a un país, se quejaba el otro, tal. Él durante mucho tiempo ha estado diciendo que quería ir allí, quería ir a Ucrania. sí. Estuvo como obsesionado en cuanto estalló la guerra, voy a ir y voy a ir y voy a ir y voy a ir y voy a ir. Lo mismo hizo con Irak, finalmente fue, pero pues no se daban las condiciones porque al final también, bueno, es jefe de Estado y es diplomático y las negociaciones que el Vaticano lleva a cabo por detrás, ¿no? Que muchas veces también, si queréis, se puede hablar también de esto. Se le ha criticado a Mm, Francisco por temas de Venezuela, de Nicaragua y de otros países, ¿no? Pero es que lo que está por detrás, el engranaje vaticano, toda la maquinaria, todo lo que se trabaja puede saltar por los aires en cualquier momento. Lo hemos visto, ¿no? Con Rolando Álvarez, el obispo de Nicaragua, ¿no? Al final allí les molestaba tal y ala, le iban a soltar y de repente dicen que no y que le dejan en la cárcel y de la nunciatura le devuelven a la cárcel, ¿no? así es. Entonces, bueno, es todo tan delicado que estoy convencido de que no ha sido porque no ha querido, sino porque no se han dado las circunstancias. Y eso Él estaba, con otros países. Álvaro, él estaba, al hilo de lo que dices, él estaba muy, muy preocupado, y además llegó a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, el A Papa trozos, no a Francisco pedazos, decía él. estaba convencido de que el mundo había entrado en la Tercera Guerra Mundial. De hecho, en el año 22, 2 meses antes, lo contaba él, curiosamente, en una reunión en Petit Comité, a puerta cerrada, con los directores de las revistas jesuíticas de Europa, ¿no? Luego aquello trascendió porque alguno de los que estaban ahí presentes lo comentó, ¿no? Pero 2 meses antes de la invasión rusa de Ucrania, recibió el Papa Francisco la visita de un dignatario, un alto dignatario mundial, que le avisó de que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial y que Rusia iba a invadir Ucrania, ¿no? El Y Papa Francisco, sí. él estaba preocupadísimo, preocupadísimo, y le dijo este alto dignatario que dijo más o menos textualmente que la OTAN estaba ladrando a las puertas imperialistas de Rusia y que Rusia iba a responder de alguna manera, ¿no? Que había una provocación y se refirió el Papa al tema del negocio de la venta de armas, que lo denunció, además, ¿no? Bueno, Ujú, así es. constantemente. Fue una de sus Constantemente, ¿no? constantes. Eso Y, es. y entonces él, fijaos, ¿no? Porque nada sucede por casualidad. Es decir, era tal la preocupación del Papa por la situación internacional ante una guerra que él ya estaba convencido de que estábamos en la Tercera Guerra Mundial. Y de hecho, ahí hay muchas personas hoy día de geoestrategas que mantienen que estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Hasta que no se selle la paz, ¿no? En Ucrania y vuelvan las aguas a su cauce, ¿no? Está China por otro lado, Irán, bien, ¿qué os voy a contar, ¿no? Pero eso, fíjate, le preocupaba tanto la cuestión que hizo, os acordáis, en marzo del 22, la consagración de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María, Ujú. Así es. siguiendo la estela de Fátima, ¿no? Precisamente. Que eso es un tema que ha pasado, a mí me llama la atención, casi inadvertido, pero que es de un significado brutal, ¿no? Bueno, y de Ante... hecho él en su testamento que hemos conocido ayer, dice al final que ha ofrecido toda su última etapa de enfermedad, de sufrimiento,
por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos. Y yo creo que eso resume Pues, que ha sido su pontificado y esto mismo, ¿no? De lo que estabas diciendo, ¿no? Esta consagración, por ejemplo, Rusia-Ucrania y esos continuos llamamientos a la paz en el mundo, sí, sí, a condenar el tráfico de armas, y al principio escandalizaba mucho cuando hablaba del tráfico y de se venden más armas, que tal, ¿por sí. qué ese dinero para la venta de armas y no para dar de comer a los pobres? Uy, la gente al principio decía, uy, ¿cómo dice esto, no? ¿Cómo se enfrenta así a los gobiernos del mundo? Y él decía pues lo que creía que tenía que decir, ¿no? En ese sentido le daba igual, no tenía pelos en la lengua. Sí. Era Fíjate muy qué coherente, ¿verdad? significativo, En su lo defensa de del la paz, testamento. sí, sí, sí. Perdona, Alberto, que te he No, no, interrumpido. no, 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 Qué no. significativo lo del testamento, ¿no? Es decir, verdaderamente hasta sus últimos instantes de vida el Papa estaba muy preocupado por la situación internacional. Sí, es que además es exactamente lo que comentaba Álvaro, es que en el testamento, en todos los ángelus, en la bendición Urbi et Orbi, el domingo, siempre que tenía ocasión recordaba todos los conflictos, absolutamente todos. En todas las bendiciones Urbi et Orbi hacía un repaso absolutamente de todos los conflictos y pedía la paz por ellos. De hecho, me hizo mucha gracia escuchar en un canal aquí en España ayer que decían que había tomado postura por Palestina y que su única preocupación era Palestina, ¿no? Era una perspectiva un tanto crítica contra Francisco, cuando se ve claramente que no habían escuchado la bendición Urbi et Orbi del domingo, porque él dice textualmente que le preocupaba mucho el movimiento antisemita que había por todo el mundo. Y hacía referencia a varios de los conflictos, como diciendo, a ver, yo no tomo postura, lo que quiero es la paz. Es un papa muy coherente, con lo cual, bueno, pues daba mucho gusto escucharle, ¿no? Pero bueno, 47 viajes fuera de Italia, Álvaro, te confirmo, y 22 en 47. Italia. Sí, exacto, Pero, son pero, 60 pero 69 en contestarme total. vosotros, contestarme a otra pregunta vosotros, que sois aquí los expertos, los que sabéis realmente. ¿Mm? ¿Por qué no ha viajado a España el Papa? Ah, Ni bueno, eso lo siquiera, ni pregunta todo el siquiera mundo y en yo el, creo que en es muy el, en fácil de el, entender. ni Yo siquiera también creo, en el sí. 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, Pues que no porque es no era baladí. su prioridad. Él sabía exactamente lo que quería y a dónde tenía que ir y dónde Pero quería en ir. algunos países, como Francia, ha estado 3 veces, en Pero él Hungría decía, dos bueno, hay que veces, ver, ¿eh? Porque él decía, por ejemplo, voy a en Estrasburgo, Grecia dos voy a veces. hablar en el Parlamento Europeo, pero no voy a Francia. Voy a no sé dónde, pero no voy a tal sitio. No, cuidado, o sea, una cosa era una visita, ¿no? Yo le acompañé a Chile, fue Chile, Perú y luego otra vez Colombia, y en otro viaje, y él, eso sí, viaje apostólico a Colombia, que era por la paz, por ejemplo, en Colombia estaba ahí el conflicto, ¿no? Tal. Eso sí, pero luego él muchas veces decía, que quede claro, yo voy aquí, pero no voy al país, ¿no? Porque voy a Pero no una os cosa llama, pero importante. sí, Álvaro, pero Sí, no te en llama la concreto atención con el España iba a único venir a papa Canarias. de Acordaros que habla dijo que quería hispana, venir a Canarias. el Sí. único papa de habla hispana, Sí. eh, estando tan cerca además de España, no haya venido nunca, a mí me llama la atención. Bueno, yo creo que tenía ahí un listado de países y España estaba, bueno, ahora con Canarias, efectivamente, que lo ha dicho varias veces, la última vez en enero, Sí, por ejemplo, en el jubileo de los comunicadores, que algunos Sí, participamos, al obispo auxiliar de Canarias se lo dijo cuando le saludó al final, le dijo, quiero ir y lo tengo ahí y quiero estar ahí, no le ha dado tiempo, no ha podido ser, pero bueno, perdona, ¿por qué Canarias? por los migrantes claro. por las situaciones, está muy preocupado por la Sí. situación de los migrantes. Uno o su primer viaje fue a Lampedusa. No, pues lo mismo quería hacer aquí, para abrazar a los migrantes y conocer de cerca la labor de la iglesia, no para verse con políticos ni nada de eso, para estar con ellos. Ya. Y luego también rechazaba, él cuando olía que se le podía utilizar políticamente, lo rechazaba. Así es, así Vamos, es. de hecho hubo muchos problemas con alguna foto de algunos políticos hace años argentinos, iban a verle a Santa Marta donde sabemos que tenían lugar, sobre todo por las tardes, las audiencias o los encuentros más privados, no más personales, más suyos, digamos así, no tanto como entenderme como papá. Y luego hubo algún problema y él se enfadó con alguna fotografía porque le utilizaron políticamente allí para hacer campaña. Entonces dijo no. Y por eso tampoco visitó a la Argentina, que él últimamente decía que lo tenía previsto. Lleva como 3 años diciéndolo. Sí, a ver Su si tal, hermana, tal su fecha. hermana de hecho se quejaba de que no lo había visto desde que le nombraron papa.
Iba a prácticamente. ir y luego lo anularon para ir a otro sitio, algo así contó él, no Efectivamente, recuerdo sí, sí, exactamente, sí, ¿no? sí, Alberto, sí, no sí, sé sí, 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 exactamente por cuál lo sustituyeron, pero él decía que sí. sí que iba a ir, pero no le ha dado Efectivamente, tiempo. él dijo que iba a ir a Argentina y se colaron dos viajes en medio. No uno, sino dos viajes, con lo cual el Santo Padre al final no fue a Argentina y lo deseaba, os lo garantizo, por amigos personales suyos, él deseaba ir a Argentina. Yo creo que al Santo Padre, pasa es que era muy humilde, muy sencillo, pero le habría encantado poder pasar por Argentina y saludar a sus amigos. Algunos de ellos han pasado por Roma a verle, o sea que eso también. Mm. Pero bueno, oye, volver a tu tierra, yo creo que todos tenemos un corazón y a todos nos hubiera gustado pasar por allí y al Santo Padre también. También te digo, José María, este tema de los viajes creo que se ha enquistado un poquito, es decir, que se ha aprovechado un poco también como arma arrojadiza contra el Santo Padre, Sí. ¿por qué no Cierto. España? ¿Por qué no Argentina? Cuando él es argentino, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, porque él ha priorizado pues la misión de su pontificado, que yo lo admiro, ¿eh? A mí me hubiera encantado que hubiera venido a España. Como español me hubiera encantado que hubiera estado aquí, pero no ha podido ser. No ha podido ser y las circunstancias no lo favorecían. Y Álvaro tiene razón. Hay mucho político que le hubiera gustado mucho utilizarlo como arma arrojadiza. Lo estamos viviendo estos días, ¿vale? ¿Cuántos políticos están saliendo ahora del armario defendiendo que sus programas políticos casi son iguales que el pontificado del Papa Francisco? Pues hombre, Sí, seamos serios, ¿no? Seamos serios. Lo vivimos ayer en una rueda de prensa que vimos toda España. Y lo siento por la gente que sí, nos vea sí. de otros países, pero aquí hubo políticos que lo utilizaron. Entonces, pues es una pena, realmente es una pena, pero evidentemente no. Alguien le atribuía una frase que decía, iré a España cuando haya paz. Bueno, Ah, paz. está bien dicho eso que dices, alguien le atribuía, Sí, porque exacto. al Entonces, hilo de los viajes apostólicos de Francisco, también se ha armado un gran revuelo en esas famosas o célebres ruedas de prensa en el avión, ¿no? Que quizás se han podido tergiversar declaraciones del Papa, ¿no? Y que han dado lugar a numerosos comentarios y divisiones, ¿no? sí. Tú que has estado con él en Chile, en Colombia y en otros países, Mira, él Álvaro, ¿qué hablaba quieres? como hablaba, era argentino, sabemos también, oye, son maravillosos, yo tengo unos amigos de verdad argentinos, todo el mundo cuando habla de algo tiene amigos siempre, no, pero es verdad, me estaba dando cuenta, pero es que es verdad. Y él hablaba así, y estaba tan en su salsa, digamos, hablando con los periodistas, estaba tan natural y tan en confianza que a veces hablaba de una forma tan coloquial que cada uno interpretaba de una manera y luego se le entendía mal o él se expresaba quizá también mal, oye, también después de días de viaje y de cansancio, entonces, bueno, pues en los titulares, también los periodistas somos así, ¿no? Dependiendo, pues ha querido decir esto. Bueno, no. Y de hecho él luego alguna vez incluso creo que pidió perdón o rectificó me acuerdo, creo que fue en el viaje de Filipinas, si no me acuerdo, recuerdo mal, me parece que sí, dijo una cosa sobre las familias numerosas, por ejemplo, que no se entendió, se Sí, expresó sí, el sí. bien, y luego la semana siguiente en la audiencia general, siempre después de un viaje, el Papa hace repaso de lo que ha vivido en esa jornada, de todos los días, ¿verdad, Alberto? De cada uno de los Ujú. días, lo que ha hecho, con quién se ha visto, los diferentes encuentros, y ahí aclaró lo que quiso decir, ¿no? Porque se montó un follón. Es verdad que luego también nos hemos ido acostumbrando a, bueno, pues a entenderle mejor y a saber qué Sí. es lo que quería decir en cada momento. O como que estos días tampoco lo estoy escuchando en ningún sitio, como cuando improvisaba. Es que no sé si os acordáis que ha estado años, hasta yo creo que hasta hace 4 años que ya ha empezado a seguir más los discursos, que de repente, vamos, se saltaba lo que le daba la gana y empezaba a hablar y era los periodistas nos volvía locos, ¿no? Y no seguía para Sí. nada. Ahora ya lo que hacía era, bueno, pues entregaba él como considerando lo leído el discurso, a lo mejor hablaba unos minutos y ya, ¿no? Y el Vaticano consideraba y él mismo que ese discurso era válido, ¿no? Pero al principio, en las homilías y todo, empezaba a hablar, 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 ¿verdad? Se iba del texto Tal oficial, cual. digamos, y pues Sí, era otra sí. de las cosas que hacía, porque él Eh, era Algún, Álvaro, Además, Álvaro, le sí, cambiaba la cara, ¿verdad? sí. Cuando dejaba de leer el papel, le cambiaba la cara y claro, todos los periodistas era como de repente, ay madre, espérate que ahora viene un Era como, no, no, cambio. a no, por ver qué. favor, no. No, 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 Estábamos no. Oye, sobre Álvaro, aviso con el cambio de cara, ¿no? Sí. ¿tú Sí, sí, tienes sí, sí, alguna sí. imagen de con
Francisco más grabada en la retina o en tu corazón, ¿no? ¿Algún gesto, Yo, algo, alguna yo si anécdota que nos queréis, puedas contar? yo si queréis os cuento una A que ver. no la he contado públicamente, pero que me hizo mucha ilusión. Yo estaba antes en otra agencia, estaba en la agencia de Noticias Zenit, y una vez habían pasado ya todos los periodistas a saludar al Santo Padre, y un día le dije al padre Lombardi, bueno, padre Lombardi, a mí me tocará algún día, ¿no? Me haría mucha ilusión, tal, y entonces, nada, yo me volví a España, quedamos que hablaríamos. Y me llama un día, estaba con mi mujer viendo un partido del Barça-Valencia, disculpad, pero ya sabéis todos que soy del Barça, así que no pasa nada. Y Bueno, entonces me es un... dice, ¿Qué le vamos a no, hacer? no, es un momento de gloria en este momento. Entonces, recibe una llamada del Vaticano y es el padre Lombardi, ¿no? Que me dice, oye Alberto, mira, ¿te podrías venir la semana que viene a una misa a Santa Marta? Le digo, pues yo encantadísimo, Joder. tal, cuelgo el teléfono y entonces me vuelve a llamar al cabo de 5 minutos y me dice, oye Alberto, ¿tú sabes acolitar al Santo Padre? Le digo, hombre, por supuesto, ¿vale? Entonces colgué el teléfono, llamé rápidamente a mi hermano sacerdote y le dije, oye, ¿cómo se le ayuda al Santo Padre en misa, ¿no? Entonces mi hermano me dijo, pues igual que a cualquiera, y además en Santa Marta pues será una misa normal, así que no te preocupes. Bueno, el caso es que fui a Roma. Estuve en la misa con el Santo Padre, terminó la misa, o sea, le ayudamos en misa un tal Mauro, un italiano y yo. Terminó la misa y pude saludar y hablar tranquilamente con el Santo Padre, ¿no? Le conté varias cosas, y él me dio dos consejos que los tengo guardados desde entonces hasta hoy porque se me han quedado grabados a fuego en el corazón. Y es que uno fue, me dijo, por favor, da testimonio de familia católica, unida y alegre. Pase lo que pase, Alberto. Pase lo que pase. Me dejó muy marcado, me pareció muy importante. O sea, se olvidó de que si medio de comunicación, de si una cosa, tu familia, tu mujer, tus hijos, y dar un ejemplo, pues eso, de una familia unida, alegre y católica todo el mundo, ¿no? Ese fue el primer consejo que me dio. Y el segundo, que me gustó muchísimo, claro, ya hablamos de los medios de comunicación, y me dijo, por favor, responsabilidad a cada palabra, a cada imagen, a cada audio que publiquéis. Responsabilidad. Entonces, desde entonces, uno de los lemas que tenemos internamente siempre es, oye, que nadie se cuestione su vocación o su fidelidad a la Iglesia, al Santo Padre, ni a nada, por nada que lea en nosotros o vea en nosotros, ¿no? Bueno, a raíz de ese consejo, ¿no? Y bueno, era por compartíroslo porque para mí bueno, me marcó mucho Joder, qué maravilla de anécdota nos has contado, qué vivencia personal, ¿eh? Y qué dos mensajes, ¿no? un regalo, realmente un regalo. Y Álvaro, ¿qué nos cuentas tú? Pues mira, en uno de los viajes, no recuerdo bien cuál fue, creo que el de Chile, Perú, creo, pero no, ya me bailan un poco las fechas. Bueno, mi padre estaba enfermo de cáncer, mi familia le grabó un vídeo, mis sobrinos pequeñitos, cuatro eran entonces, y entonces, bueno, cuando saludaba a los que íbamos en el avión, a los periodistas, que eso ya últimamente pues le costaba más o por la movilidad o se desplazaban, él se sentaba en la primera fila, ya iban los periodistas a saludarle en tiempos, ¿no? Él y hablaba con cada uno un buen rato. Y entonces le dije, mire, tengo este vídeo, mi padre está enfermo tal, ¿lo quiere escuchar? Sí, sí, claro. Entonces se puso los auriculares así, en tiempos no se estilaban mucho los de Bluetooth todavía, y entonces con los cables así, pues todos los fotógrafos, los cámaras, grabándole y él como divertido. Y entonces luego él me grabó uno para mi padre. Y de hecho, tengo aquí la foto, no tengo las otras. Esto era al principio, cuando, a ver si se ve, ¿eh? Si se ve un poco, no es muy buena, ya lo siento. A ver, Sí, ahí sí, un sí, sí, poco. ahí Sí, mejor, sí, ahí sí, mejor. se Ahí, Aquí ve, yo ahí. le ahí, estoy ahí. diciendo, tengo este vídeo, ¿lo quiere escuchar usted? Se ven el cable, no sé si lo veis ahí. Sí, Y luego se los puso, le dije, pues póngaselos, porque claro, con el avión los motores no se escuchaba claro. nada y entonces él cogió, hizo pumba y se los colocó y luego lo estuvo escuchando, ¿no? Qué bueno, qué Entonces, bueno. Oye, Álvaro, ¿qué es lo que más te llamaba la atención a ti de Francisco? Es decir, ¿qué es lo que te subyugó más de él? En ese trato personal que tú privilegiado que mira, la tuviste con él. capacidad de escuchar, ¿no? Porque él podía decir, mira, tengo muchas cosas, me espera por delante un viaje horrible, ya no solo el cansancio, la tensión que tiene que No se ser. quejaba nunca. Ahí no. O sea, desde luego te escuchaba, te miraba atentamente, estaba tranquilo, o sea, recibía los regalos que le quisieras dar y te escuchaba.
Y la primera vez que Alberto se acordará, que luego con el COVID lo quitaron, hubo protestas de los periodistas, primero cuando uno llegaba nuevo al Vaticano, un periodista podía pedir saludarle. Cuando recibía un primer ministro o tal, podía pedir el pool, ¿verdad, Alberto? Y entonces al final del Sí. todo, pues oye, los nuevos, habíamos llegado en los últimos 3 meses, 4 nuevos. Y entonces íbamos y les saludábamos y a lo mejor podías, dependiendo de del tiempo, podías hablar un poquito con él. Nada, 1 minuto. Pero, y me acuerdo también de esa vez, de hecho, no tengo aquí la foto, la tengo, pero sí la tengo aquí. Ah, mira. Se verá también un poco, ¿vale? Pero bueno, es Todos un... llevamos el álbum en el móvil. A ver, A eh, ver. si no se da, se gira un poco, bueno, la enseño así. Bueno, así lo veis, a ver, Sí. más o Sí, menos, ahí tal. sí. Bueno, pues ahí que está como muy simpático y muy tal. Pero ahí, por ejemplo, me pareció, me daba la impresión, ¿no? Porque el protocolo que es, pues entras en la biblioteca, ¿no? Ahí donde intercambio los saludos, te sacan, luego suena una campanita, se abre como una falsa puerta mientras esperas en un pasillo, luego el intercambio de regalos, de repente tal. Entonces, un poco, o sea, la impresión que me daba es, pobrecito, que tiene que llevar a cabo, desarrollar este protocolo, él, digo, y que debe de estar diciendo, ¿qué hago yo aquí? O sea, como un poco fuera de lugar y me daba la impresión de que quería escapar de ahí, ¿no? Sí. Y eso Álvaro, todos los días, la verdad. Álvaro, 84, 85, 86, 87, 88 años, todo el día atendiendo gente. Y tiene mucho mérito que el Santo Padre siempre daba la sensación de que tenía todo el tiempo del mundo para ti. Sí, Era sí, una sí. gozada estar con él. O sea, realmente él cumplió lo de un pontificado de escucha, ¿eh? Es una cosa increíble, increíble, porque daba esa sensación de que tenía tiempo para estar contigo. Entonces, bueno, Bueno, y pues luego era una hizo gozada. algo que A mí era, me pasó lo mismo, ¿eh? hizo, Perdón, hizo perdón, algo que José era María. insólito, ¿no? Que era que de Mm, repente, sin quererlo ni sonara tu teléfono móvil y dijera que efectivamente. era el padre Francisco, ¿no? Exacto, exacto, exacto. O Que sea, hablaba al con todo el mundo. O principio, sea, que no tenía ningún reparo en llamar a la gente, contactar con ellos. cuando se Yo, enteraban que tenían algún problema o que necesitaban exacto, ayuda, exacto. ¿verdad? Yo Bueno, y si era prefería una tanto. mamá, si era una mamá, una nonna, ya ni te cuento. O sea, si era una madre o una abuela, le encantaba. O sea, rápidamente te decía, llámala, llámala y pásame el teléfono. Entonces, de repente alguien se encontraba, o sea, su madre o su abuela se encontraba con el teléfono que tienes al Santo Padre al otro lado, ¿no? O sea, una delicia, realmente un regalo. En ese sentido, es que le preocupaba a la gente. O sea, era muy cercano y muy por estar por la gente. O sea, yo os puedo decir, ese día de Santa Marta, es que estaba casi recién elegido, ¿eh? O sea, era muy reciente. Yo recuerdo perfectamente cómo alguien de la Guardia Suiza me estiraba del brazo como, oye, termina ya, que hay una cola de gente que tiene que salir de Santa Marta. Pero él no te hacía el gesto de termina que tengo que seguir. O sea, él quería seguir charlando, seguir escuchándote. Era realmente una... Y yo iba, como ha dicho Álvaro, iba con una retaíla, casi una mochila de regalos de mis hijos, de amigos, de compañeros, bueno, de mucha gente, ¿no? Pero bueno, todo el mundo quería llevárselo. Me ha hecho mucha ilusión escuchar a Paloma García Ovejero, que es buena amiga, que en uno de estos encuentros con periodistas le llevó una tortilla de patatas porque no sabía qué llevarle, ¿no? Entonces ella pensando, ¿qué le llevo, qué le llevo, qué le llevo? Le digo, pues si me hubiera invitado cualquiera, le llevaría una tortilla de patatas, ¿no? Entonces le llevó una tortilla de patatas y el Santo Padre tuvo el detallazo de aceptarle la tortilla de patatas, oye, muchísimas gracias, tal, fenomenal. Y cuando se giró, esto era también en una misa de Santa Marta de las 7 de la mañana, ¿eh? O sea que imaginaros recibir una tortilla de patatas a las 7:30 de la mañana. El Santo Padre se iba y de repente se gira Paloma y le dice, oye, Paloma, ¿cómo te devuelvo el plato? ¿Qué tal? Me parece una anécdota maravillosa. Es que la ha contado hoy Paloma o ayer la contó y me ha parecido divertidísima, pero te dice mucho cómo era el Santo Padre. Así que bueno, Sí, esa pobreza, ¿verdad? Ese desprendimiento de todo, mm, ¿no? sí, así Y es, así es. sí, eso es muy, muy Tremendo. significativa esa anécdota, ¿eh? Sí, Bueno, y sí. volviendo a lo del último papa, ¿vosotros realmente creéis que Francisco va a ser el último papa, como dice San Malaquías? Bueno, si se llama Pedro, ya debió. Bueno, pues ya ahí empezamos, ¿no? A Exacto. especular, ¿no? Pero bueno. mm, No lo sé, yo realmente no lo sé. Yo te escuchaba antes y no lo En sé. cualquier ¿Sabes qué caso, pasa, José sí, María? ¿Sabes qué pasa? Que tenemos tanta confianza en todo, gracias a Dios, sí, porque confiamos en Dios
y en Sin que esto Cristo que... signifique, ojo, perder la paz en Ya, sí, absoluto. sí. No, Claro. no, 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 pero por eso te digo que como bien os decía antes, movimiento, o sea, momento de serenidad, oración y discernimiento. Pues fenomenal. Lo que Dios Pues quiera. fenomenal. Yo, hay otra anécdota que se me había olvidado que quería contaros. Me llamó un fotógrafo del National Geographic en aquella época y me dijo, oye Alberto, si me consigues acreditación en el Vaticano y un sitio donde dormir, te hago todas las fotos del cónclave, ¿no? Entonces, Joder, está bien. nada, un fotógrafo muy bueno del National Geographic que vino a Roma. Hicimos mucha amistad, se subió conmigo a uno de los brazos, al brazo de la izquierda, que es el brazo de Carlomagno, creo me parece recordar. Y en el momento que sale Tugo y dice Jorge Bergoglio Francisco, a la primera persona a la que yo le escucho decir, ah, como vosotros decís, Paquito, fue a él. Un fotógrafo norteamericano, que me hizo mucha gracia, perdón, porque a lo mejor es un poco irreverente, pero me hizo mucha No, gracia la hombre, no. anécdota Muy que gracioso. el norteamericano dijera Paquito. Dije, bueno, este no sé dónde lo ha sacado, pero me pareció muy gracioso y muy familiar, ¿no? O sea, bueno, sobre todo porque ahí arriba estábamos 7 personas, ¿eh? Estaba con gente que conoce muy bien a Álvaro, con Salvatore Cernuccio, bueno, con varios que estaban en aquel momento en Zenit, con Rocío Lancho, bueno, lo pasamos fenomenal, grandes periodistas y vivimos un momento histórico realmente, así bueno, un Lo momento histórico que se comentabas va a tú, repetir. sí, Álvaro, lo comentabas tú al hilo del testamento del Papa, Mm. esa reflexión que hacía, ¿no? Precisamente que había ofrecido sus sufrimientos, ¿no? Por la paz en el mundo. Eso también nos da que pensar, ¿no? Es decir, al hilo de lo que hablábamos de los últimos tiempos, el periodo de tribulación, en fin, de las guerras, de tanto sufrimiento, de tanta apostasía como está habiendo, de tanta división y enfrentamiento Mira, se entre habla también mucho hermanos. ¿no? De eso que hablabas de la iglesia alemana, ¿no? O en Alemania, o bueno, de las divisiones también, pero en el fondo, ¿cómo está el mundo, no? Pues así, dividido, Él etcétera. estaba muy preocupado y sus razones evidentemente tenía, lo cual nos induce también a pensar que lo que está por venir, pues no va a ser precisamente un mundo de luz y de color, ¿no? Sino que Hombre, no tenemos es que una estar herencia para preparados, ¿no? para el próximo Papa José María, no es una herencia fácil, ¿eh? No lo fue para Francisco, no lo fue para Benedicto. Digo, es una situación nada fácil, ¿eh? Nada fácil para el que llegue. Mm. Bueno, y tardaremos en ver, también hay que darle un poquito de tiempo para ver también, ¿no? Los cambios, el estilo, cómo va poco a Eso poco, es, ¿no? O sea, eso es que es, hasta eso dentro de es. casi, yo creo, 2 años, no vamos a saber, yo creo, bien por dónde va, ¿no? A no ser que vaya muy rápido y tal, pero hasta que no Los sea cambios, hombre, al claro. parecer, por lo que comentábamos, quiero decir, puede haber una línea en cierto modo continuista, ¿no? Con la de Francisco. Sí, Puede Cabría ser, esperar eso. que puede pasar de todo al final. sí. Pues, Si es que es eh, lo que decía sí, Álvaro, como las procedencias son tan dispares, ellos no se conocen, son estilos tan diferentes, es decir, y las el Santo prioridades Padre, también, porque las de África no exacto, son las de Europa, las de América no son las de exacto. Asia, entonces es todo muy distinto, ¿no? Porque, bueno, eh, el catolicismo en África, por ejemplo, está o en Asia, ¿no? Es un boom, y de ahí también la JMJ de Seúl, ¿no? Eh, por ejemplo, está Cierto. viviendo unos años maravillosos, ¿no? No tienes más que Claro ir que en en Europa, Madrid, ¿eh? No tienes más que ir en Madrid, Álvaro, a una iglesia y ver que hay un sacerdote africano celebrando la misa. efectivamente. Efectivamente, Por la Pues, falta de así es. bueno, y vocaciones nos que hay vamos a aquí y Francia y ahí, tantísimas que hay en África. Claro. Pero claro, si vamos a ver, si la idiosincrasia de los propios países, de la Iglesia y de las diócesis, es tan diversa entre norte, centro y sur, imagínate un cardenal filipino, un cardenal coreano, un cardenal africano, del norte, del centro, del sur, americano. Es que yo estoy con Álvaro, es decir, que año y medio, 2 años para realmente saber por dónde vamos. Es decir, que es apasionante, ¿eh? A mí me parece que es apasionante, ¿eh? Estamos viviendo tiempos, la verdad que muy duros, difíciles, y yo tengo la Ujú. impresión de que vamos a vivir tiempos todavía más difíciles, pero al mismo tiempo apasionantes, como tú dices, Alberto. Y lo importante, la conclusión que sacas de aquí es que tienes que vivir el aquí y el ahora, que tienes que estar preparado, que frecuentar los sacramentos y que sea lo que Dios quiera, ni más ni Así menos, es, ¿no? así es.
Así es, Mira, al así final es. eso, Dios conduce la historia, digamos así, Dios sabe lo que hace y todo que vaya según sus designios, digamos, según ese diseño que tiene en la historia, ¿no? Él habla en la historia, pues también habla en esto. Y va a hablar en el cónclave y habla en el que Francisco haya muerto el lunes de Pascua, que haya pasado la Semana Santa, que haya podido impartir la bendición Urbi et Orbi, y que después haya hecho el último paseo con la gente, ¿no? Que era lo que le gustaba, hablar con la gente, estar con la Impresionante. gente, y que él haya podido hacer eso y ya, ¿no? El lunes de Pascua, pues bueno, pues yo creo que hay que destacarlo también, ¿no? O sea, que Dios también habla en estas cosas Me y que quedo, me tengamos quedo en al... esta cincuentena pascual también, oye, la elección sí, de un nuevo papa, ¿no? El funeral, la elección de un nuevo sí. Yo papa. O sea, como cristianos, yo creo que tiene algo que decirnos también esto. me quedo con esta frase tuya, Álvaro, de que efectivamente es que es la verdad, ¿no? Dios conduce los designios de la historia, de la humanidad, ¿no? Y en sus manos estamos. De manera que hay que ser optimistas y no perder jamás la esperanza ni la paz. Y precisamente es lo que tratamos de hacer en Refugio Zabala TV, ¿no? Es un refugio para tiempos convulsos, como sabéis, donde, bueno, pues hay muchas personas que nos ven hasta en Australia. Es increíble. Hay comentarios de australianos. Es una cosa increíble. Bueno, el Señor sabe cómo hace las cosas, ¿no? A pesar de nosotros. Y, y bueno, yo de verdad os quiero agradecer de todo corazón. Llevamos ya más de una hora y pues vuestra generosidad, ¿no? De haber estado aquí con nosotros para ilustrarnos un poco, vosotros que habéis conocido en persona al Papa Francisco, que habéis estado muchos años siguiendo las noticias del Vaticano, en fin, que nos habéis abierto los ojos, ¿no? Sobre lo que ha sucedido y lo que puede suceder. Yo os doy las gracias de corazón a Alberto Ramírez, director de Exaudi, Álvaro de Juana, director de comunicación de la Diócesis de Getafe en Madrid y gran periodista de raza, que ya sé que el periodismo no lo vas a dejar nunca porque lo llevas en la sangre, y en el corazón. Nada, intento, digo, voy a descansar un poco, pero a los 2 días Te conozco, es vuelves allá. verdad, es cierto. Digo, ya. Bueno, voy a despedir a la Oye, audiencia, queridos amigos de Refugio Zabala TV, queridos hermanos. Bueno, pues hemos hecho un programa, ¿no? Especial. La ocasión, por supuesto, lo merece, ¿no? Y bueno, que tengamos esperanza, lo que decíamos, ¿no? En Dios. La esperanza solo en Dios. Dios conducirá los designios del mundo, de la Iglesia, y en sus manos estamos. Lo importante es que estamos preparados, que vivamos en gracia de Dios, que frecuentemos los sacramentos y que recemos mucho, sobre todo ante la celebración del próximo cónclave que, si Dios quiere, pues saldrá un papa que, bueno, pues en estos tiempos convulsos, difíciles, ponga paz, ¿no? En el nombre de Cristo. Así que deciros que os esperamos, os espero con todo cariño el próximo jueves a las 10:30 de la noche en este vuestro refugio Zabala TV. Que Dios os bendiga a todos.